Jaehaerys I. En el año 48 después de la conquista, Jaehaerys ascendió al trono de un reino desgarrado por las ambiciones de los señores rebeldes, la furia del Septón Supremo y la crueldad de su tío, Maegor I. Coronado a los 14 años por el Septón Supremo con la misma corona de su padre, inició el reinado bajo la regencia de su abuela, la reina viuda Alysa, y guiado por el consejo del Lord Robert de la Casa Baratheon, mano del rey y Lord Protector del reino aquellos primeros años. Cuando alcanzó la mayoría de edad, el rey se casó con su hermana Alysanne, y el suyo fue un matrimonio fructífero. Aunque joven, Jaehaerys demostró desde temprana edad que tenía madera de rey. Era buen guerrero, diestro jinete y hábil con la lanza y el arco. También cabalgaba dragones. Su montura fue Vermithor, una bestia de tonos broncíneos y tostados, el tercero en tamaño de los dragones vivos después de Valerion y Veigar. Decidido de pensamiento y de acción, Jaehaerys era muy sensato para su edad y siempre buscaba las soluciones más pacíficas. La reina Alysanne también fue muy amada en todo el reino, pues era hermosa y vivaz, a la par que encantadora y de aguda inteligencia. Se decía que gobernaba tanto como el rey. A petición suya, Jaehaerys acabó por prohibir el derecho de pernada, pese a los muchos señores que lo defendían con celo. La Guardia de la Noche cambió el nombre del castillo de Puerta Nevada por el de Puerta de la Reina, en agradecimiento por el tesoro en joyas que ésta le había otorgado para que reemplazaran el Fuerte de la Noche, enorme y de mantenimiento carísimo, por uno nuevo, Lago Hondo. La reina Alysanne también desempeñó un importante papel al conseguirles el nuevo agasajo, que reafirmó su fuerza, ya en declive. De la historia del archimaestre Gildain. El gran torneo que se celebró en Desembarco del Rey en el año 98 después de la conquista, para conmemorar el 50º año de reinado de Jaehaerys, alegró también el corazón de la reina, pues todos los hijos, nietos y bisnietos vivos acudieron para tomar parte en los festines y celebraciones. Cuentan, y es cierto, que desde la maldición de Valyria no se habían visto tantos dragones juntos. El combate final, en el que Sir Ryan Redwine y Sir Clement Crabbe, de la Guardia Real, rompieron 30 lanzas en la liza antes de que el rey Jaehaerys los proclamase campeones a ambos, fue declarada la justa más magnífica jamás presenciada en Poniente. 46 años estuvieron casados el viejo rey y Alysanne la bondadosa, y casi todo ese tiempo fue un matrimonio feliz, con hijos y muchos nietos. Sabemos de 2 desavenencias entre ellos, pero no duraron más de 1 o 2 años antes de que la pareja recuperase la armonía de siempre. La segunda disputa sí fue importante. Ocurrió en el año 92 después de la conquista, cuando Jaehaerys decidió no otorgar Rocadragón ni el título de heredera a su nieta Rhaenys, hija del fallecido príncipe Aemon, su primogénito y heredero, sino a su siguiente hijo, Baelon el Valiente. Alysanne no entendió que se favoreciese a un hombre en detrimento de una mujer. Si Jaehaerys pensaba que las mujeres eran menos valiosas, entonces tampoco la necesitaba a ella. Se reconciliaron con el tiempo, pero el viejo rey sobrevivió a su amada reina y se dice que, en sus últimos años, la pena por aquella disputa se contagió a toda la corte. Alysanne fue el gran amor de Jaehaerys, pero su mejor amigo fue el Septón Barth. Ningún hombre de origen humilde ha llegado jamás tan alto como aquel Septón, igual de franco que inteligente. Hijo de un herrero, lo entregaron a la fe de niño y no tardó en destacar por su perspicacia, y con el tiempo sirvió en la biblioteca de la Fortaleza Roja, donde se ocupaba de los libros y los archivos del rey. Fue allí donde entabló amistad con éste. Con el tiempo lo nombró mano. Muchos señores de alta alcurnia desaprobaron esa decisión, y el Septón Supremo y los máximos devotos tampoco confiaban en su ortodoxia, pero Barth demostró con creces su valía. Con la ayuda y el consejo de Barth, Jaehaerys emprendió más reformas que ningún otro rey. Su abuelo, el rey Aegon, había dejado las leyes de los 7 reinos al arbitrio de las tradiciones y las costumbres locales, pero Jaehaerys creó el primer código unificado, y desde el norte hasta las marcas de Dorne, el reino tuvo una única legislación. También acometió grandiosas obras para mejorar Desembarco del Rey, en particular desagües, pozos y alcantarillas, ya que Barth creía que el agua fresca y un sistema de eliminación de residuos y desperdicios eran esenciales para la salubridad de una ciudad, así como la construcción de la gran red de caminos que un día uniría a Desembarco del Rey con el dominio, las tierras de la tormenta, las del oeste, las de los ríos y el norte, pues entendía que un reino bien comunicado era un reino unido. El más largo era el camino real, se extendía cientos de leguas hasta el Castillo Negro y el Muro. No obstante,
Para muchos el logro más importante del gobierno de Jaehaerys y el Septon Barth fue la reconciliación con la fe. Los clérigos humildes y los hijos del guerrero ya no sufrían persecuciones como en tiempos de Maegor, pero, aun diezmados y oficialmente al margen de la ley, no cejaban en la lucha por restaurar sus órdenes. Por otro lado, el derecho tradicional de la fe de juzgar a los suyos empezó a resultar conflictivo, y muchos señores se quejaban de septríos y septones sin escrúpulos que disponían libremente de las riquezas y las propiedades de fieles y vecinos. Algunos consejeros pidieron al viejo rey que actuase con dureza contra lo que quedaba de la fe militante para erradicarlos de una vez por todas antes de que su fanatismo hundiera el remo en el caos. Otros querían que los septones respondieran ante la misma justicia que los demás. En cambio, Jaehaerys envió al Septon Barth a Antigua para que parlamentara con el Septon Supremo y comenzaron a forjar un acuerdo sólido. A cambio de que los últimos estrellas y espadas depusiesen las armas y de que los septones aceptaran la justicia real, el Septon Supremo obtuvo del rey Jaehaerys el juramento de que el trono de hierro siempre protegería y defendería la fe. De esta forma, la gran división entre la corona y la fe quedó subsanada para siempre. Así pues, el problema más grave al que tuvo que enfrentarse Jaehaerys en los últimos años de reinado fue sencillamente que existían demasiados Targaryen y demasiados posibles sucesores. El destino quiso que Jaehaerys quedase sin heredero inmediato, no una vez, sino dos, tras la muerte de Baelon el Valiente en el año 101 después de la conquista. Para zanjar la cuestión, Jaehaerys convocó ese mismo año el primer Gran Consejo y planteó el asunto a los señores del reino, que acudieron desde todas las regiones. Harrenhal era el único castillo capaz de albergar a tantos, así que fue allí donde se reunieron. Llegaron tantos grandes señores como menores, todos con su séquito de banderizos, caballeros, escuderos, mozos de cuadra y sus sirvientes. Y tras ellos llegaron muchos más, lavanderas y prostitutas, herreros, carreteros y vivanderos en general. Durante varias lunas hubo tantas tiendas en la ciudad fortificada de Villa Harren que se convirtió en la cuarta población más grande del reino. El consejo descartó 9 candidatos y consideró solo 2 pretendientes al trono: Laenor Velaryon, hijo de la princesa Rhaenys, la primogénita del hijo mayor de Jaehaerys, Aemon, y el príncipe Viserys, el primogénito de Baelon el Valiente y de la princesa Alyssa. Cada uno tenía sus propios méritos. Viserys era más cercano y, además, el último príncipe Targaryen que había montado a Valerion antes de que éste muriera en el 94 después de la conquista. Laenor era el primogénito y había adquirido un dragón hacía poco, una espléndida criatura a la que llamó Bruma. Pero, para muchos señores del reino, lo más importante era que el linaje masculino prevaleciese sobre el femenino, por no mencionar que Viserys era un príncipe de 24 años, mientras que Laenor era tan solo un muchacho de 7. Aparte de lo mencionado, Laenor poseía una ventaja destacada. Era hijo de Lord Corlys Velaryon, la serpiente marina, el hombre más acaudalado de los 7 reinos. Llevaba ese nombre en honor de Ser Corlys Velaryon, el primer Lord Comandante de la Guardia Real, y la fama no le venía por la pericia con la espada, la lanza y el escudo, sino por sus viajes por mar en busca de nuevos horizontes. Era vástago de los Velaryon, una estirpe valiria antigua y reputada que solía aportar el grueso de los barcos de la flota real y al parecer había llegado a Poniente antes que los Targaryen. Fueron tantos los Velaryon que sirvieron como almirantes y consejeros navales que llegó a aparecer un cargo hereditario. Lord Corlys viajó mucho, tanto hacia el norte como hacia el sur. En cierta ocasión se embarcó en la búsqueda de un paso que, según los rumores, rodeaba el norte de Poniente, pero acabó dando media vuelta con su barco, el Lobo de Hielo, al encontrar solo mares helados y gigantescos icebergs. Los viajes más importantes los realizó a bordo de la Serpiente Marina, nombre por el que se le conocería más adelante. Muchos barcos de Poniente ya habían navegado hasta lugares tan lejanos como Qarth para comerciar con sedas y especias, pero él se atrevió a aventurarse más allá, hasta las tierras legendarias de GT y Leng. Las riquezas que obtuvo en un único viaje multiplicaron por 2 las de la casa Velaryon. Corlys emprendió 9 grandes viajes en el Serpiente Marina, y en el último llenó la bodega de oro y compró 20 barcos más en Qarth que colmó de especias, elefantes y las más finas sedas. Según la obra del maestre Mathis, los 9 viajes, algunos navíos se perdieron y los elefantes murieron en el mar, pero las riquezas que llegaron a puerto convirtieron la casa Velaryon en la más rica del reino durante cierto tiempo, más incluso que los Lannister y los Hightower. Corlys Velaryon se convirtió en el Lord tras la muerte de su abuelo e invirtió su riqueza en el castillo Marca Deriva y albergaría el antiguo trono de Pecios,
el cual, según la leyenda, los Velaryon recibieron de manos del rey Tritón como cierre de un trato. Tal fue el comercio que fluyó entre Marcaderiva y otras ciudades que las poblaciones de Casco y Villa Especia prosperaron y se convirtieron durante cierto tiempo en los puertos mercantiles más importantes de la bahía de Aguas Negras, más incluso que Desembarco del Rey. De la historia del archimaestre Gildain. A ojos de muchos, el Gran Consejo del 101 después de la conquista estableció una convención fundamental con respecto a la sucesión. Fuera quien fuera el heredero de más edad, el trono de hierro de Poniente no podrían sentarse una mujer ni los descendientes masculinos de ésta. La fama, la reputación y la riqueza de Corlys Velaryon fueron fundamentales para respaldar la candidatura al trono de su hijo Laenor. Boremund Baratheon y Lord Ellard Stark también lo apoyaron, así como Lord Blackwood, Lord Bar-Aemon y Lord Celtigar. Pero eran pocos. La opinión general estaba en contra y, aunque los maestres que contaron los resultados nunca revelaron las cifras, se decía que el Gran Consejo votó a favor del príncipe Viserys por 20-1. El rey, que no estuvo presente en las deliberaciones finales, nombró a Viserys príncipe de Rocadragón. En sus últimos años, el rey Jaehaerys eligió como mano a Ser Otto Hightower, que llevó a su familia consigo a Desembarco del Rey. Entre ellos se encontraba la joven Alicent, una despierta muchacha de 15 años que se convirtió en compañía habitual de Jaehaerys en la vejez. Le leía historias, le servía la comida e incluso lo ayudaba a bañarse y a vestirse. Se dice que en ocasiones el rey creía que era una de sus hijas. Mientras que otros rumores menos amables aseguraban que era su amante. Jaehaerys, el primero de su nombre, conocido como el Conciliador y el Viejo Rey por ser el único monarca Targaryen que vivió hasta una edad tan avanzada, murió apaciblemente en el 103 después de la conquista, en su cama, mientras Lady Alicent le leía la historia antinatural de su amigo Barth. Tenía 69 años y había gobernado 55 con sabiduría. Todo Poniente lo lloró, y se dice que hasta en Dorne los hombres derramaron lágrimas y las mujeres se rasgaron las vestiduras para lamentar la muerte de un monarca tan justo y bueno. Enterraron sus cenizas bajo la Fortaleza Roja, junto con las de su esposa, Alysanne la Bondadosa, y el reino nunca volvió a tener reyes como ellos. Los hijos de Jaehaerys I el Conciliador y Alysanne la Bondadosa que alcanzaron la edad adulta. Príncipe Aemon, muerto en la batalla contra los piratas mirienses que se habían apoderado de la parte oriental de Thart. Príncipe Baelon, llamado el Príncipe de la Primavera por la estación en la que nació, y también Baelon el Valiente. Cuando el Septón Barth murió mientras dormía en el año 99 después de la conquista, nombraron mano al afamado caballero Sir Ryan Redwyne, de la Guardia Real, pero su habilidad para gobernar resultó no estar a la altura de su valor y destreza con la lanza y la espada. Antes de un año, Baelon lo sucedió y desempeñó de manera admirable. Pero, durante una cacería en el año 101 después de la conquista, Baelon se quejó de una punzada en el costado y murió en tan solo unos días, con el estómago reventado. Archimaestre Baegon, llamado el Sin Dragón, fue entregado a la ciudadela a muy temprana edad y recibió el anillo, el báculo y la máscara de oro cuando llegó a Archimaestre. Princesa Daela. Se casó con Lord Roderick Arryn en el año 80 después de la conquista y murió tras alumbrar a su hija Aemma. Princesa Alysa. Alysa se casó con su hermano Baelon el Valiente y sus dos hijos llegaron a ceñir la corona. Princesa Viserra. Viserra estaba prometida al Lord Manderly de Puerto Blanco, pero falleció de forma accidental poco después. Doncella entusiasta e indómita, cayó del caballo mientras cabalgaba ebria por las calles de Desembarco del Rey. Septa Maegel. Entregada a la fe, Maegel fue una septa conocida por su compasión y su don de curación. Fue la principal reconciliadora entre el viejo rey y la reina Alysanne en el año 94 después de la conquista. Después de su segunda disputa, cuidó a niños afectados de Soria Gris hasta que se contagió de la enfermedad y murió en el año 96 después de la conquista. Princesa Saera. Aunque la entregaron a la fe al igual que Maegel, Saera no tenía el mismo temperamento. Se fugó de la casa de madres donde era novicia y, tras cruzar el mar angosto, pasó un tiempo en Lys y luego en la antigua Volantis, donde terminó sus días como propietaria de una afamada casa de placer. Princesa Gael, también llamada la hija del invierno. Corta de luces, pero muy cariñosa, Gael era la favorita de la reina. Desapareció de la corte en el año 99 después de la conquista,
y se dijo que había sucumbido a una fiebre de verano. Lo cierto es que se suicidó ahogándose en el aguas negras después de que un bardo errante la sedujera y la abandonara, sin dejarle otra cosa que una barriga hinchada. La reina Alisane murió de pena menos de un año después.